Bendiciones, mis hermanos, una vez más por aquí, subiendo un nuevo video de la lectura de la palabra de Dios que no habíamos subido. Ahí tuvimos unos problemitas de salud, pero ya estamos de vuelta, gloria a Dios. Y vamos a continuar con nuestra lectura de la palabra de Dios. Terminamos la vez pasada Éxodo 32 y vamos a continuar a partir de Éxodo capítulo 33. Es que vamos a ver hasta dónde el Señor nos lleva en esta mañana. ¿Ven? Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar en la lectura de su palabra santa, Señor. Le pedimos que nos bendiga, Señor, en este día, en esta lectura, Padre Santo, que hable a nuestros corazones, Señor. Tanto el de cada persona que va a escuchar esta lectura, como el propio Padre Santo, que al leer también vuelvo a repasar lo que ya me ha enseñado y a descubrir cosas nuevas, Señor. Se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra, tal cual, se lee en el nombre del Señor Jesucristo. Espero me escuchen bien, un poquito todavía resentido la garganta. Dice, capítulo 33. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Entre paréntesis, a la tierra que fluye leche y miel, cierra paréntesis. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Me detengo aquí. Si se fijan en la parte de arriba, nosotros conocemos que el ángel de Jehová es Jehová, el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, una persona con conciencia independiente que descubrimos en el Antiguo Testamento no como un ángel de Jehová, sino como el ángel de Jehová. Aparentemente una división de espíritu. Dice: anda, sube, he aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Fíjense en esta palabra en el versículo 2 que dice: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo. El ángel, fíjense, porque más adelante, que no se les olvide este párrafo, ¿quién los va a acompañar? Porque más adelante el ángel de Jehová les habla como siendo Jehová, con autoridad, con la misma autoridad. De alguna manera el ángel de Jehová está subordinado a Jehová. Entonces Jehová si nosotros hacemos enojar a Jehová, Él, si enciende su ira, nos puede destruir. El ángel de Jehová tendría que esperarse a ver qué dice Jehová. Y tenemos una oportunidad de salvación. Y no lo digo yo, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice: porque tu pueblo es duro de cerviz, o sea, no entiende, es rebelde. Somos duros de dominar. Somos duros de dejar que Dios imponga su voluntad en nosotros. Es duro de cerviz, tercos. Y eso somos. Aparentemente es algo cómico que el Señor nos diga esto, pero precisamente esta palabra duros de cerviz es la que nos hace que nos condenemos. El no sabernos doblegar a Dios y ser rebeldes, duros de cerviz, no es como: hombre, es que yo soy, como se dice en veces, no, es que yo soy como mi padre, terco, así como con un orgullo de haber salido igual que los padres. Entonces imagínense a una persona en el pueblo de Dios diciendo: no, es que yo soy duro de cerviz como mi padre. Pues aquí los dos estaban en riesgo de ser consumidos por el Señor. No es un motivo de alegría ser duro de cerviz.
no es un motivo de celebración, sino al contrario, son luces ámbar para que nosotros corrijamos y no seamos duros de cerviz, porque eso es lo que nos aleja de Dios, nos pone en problemas contra Dios. No debemos ser duros de cerviz. De ninguna manera en las iglesias pueda que los siervos digan, oh, es que ya sabe cómo somos el pueblo, somos duros de cerviz, con aquella ligereza, pero en realidad es algo que no debemos ni siquiera de mencionarlo, evitarlo, y es una vergüenza que lo seamos. Dice, versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo duro de cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Se estaba dándose un momento el Señor, ¿qué haré con ellos? Sigo con el plano, aquí se acaba todo. Ya ven que él había propuesto a Moisés el hacer un nuevo pueblo con él. Pero claro, Jehová lo que cumple promete, y tenía promesa con Abraham. Dijera, bueno, pues si lo va a empezar con Moisés, ¿qué pasó con la promesa que le hizo a Abraham? Déjeme decirle que Moisés era parte de la promesa de Abraham. Jehová pudo haber destruido, cuando hicieron el becerro de oro en los capítulos pasados, pudo haber destruido a todos los que estaban ahí y haber empezado con Moisés. Y aún así sería la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Pero la semilla no estaba en Moisés, y me refiero a la semilla de nuestro Señor Jesucristo. Venía de la tribu de Judá, de los judíos, y no de los levitas. Pero Dios prueba. Versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Versículo 7. Moisés se encuentra con el Señor. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Aleluya. Qué respeto, todos de pie, porque a Dios es con temor y temblor. Esas dos partes se nos ha olvidado al pueblo de Dios, y lo queremos servir con familiarizaciones y faltas de respeto. Somos igualados. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué era siervo de Moisés y a consecuencia de Jehová. Y si se fijan, quien aspira a cualquier ministerio dentro de la iglesia, pastorado, Josué no se apartaba de Moisés. Entonces,
Los líderes pues también no debemos de apartarnos del pastor. ¿Qué hace? ¿Qué actividad sigue? Porque de esa manera Dios todo lo observa, a tal grado de que fue Josué el sucesor de Moisés. Moisés lideró, no fue tanto de guerras como Josué, pero fue un gran líder y fue un gran sucesor y sacerdote según la palabra de Dios. Versículo 12, promesa de la presencia de Dios. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Riqueza literaria. Acuérdense que estamos leyendo Reina Valera 1960, Biblia de Estudio Plenitud. Daré descanso, descansar, asentarse, ser apacentado o aquietado. Estar seguro, estar quieto, morar pacíficamente. Este verbo aparece cerca de 65 veces, por primera vez en Génesis 8:4, donde se dice que el arca descansaba sobre las montañas de Ararat. Nu-ach es el verbo que describe el Espíritu de Dios que descansa sobre el Mesías en Isaías 11:2, o sobre los 70 ancianos de Israel en Números 11:25. El nombre Noé, entre paréntesis, proveedor de descanso o consolador. Fíjense, Noé era consolador también. Igual como cuando dijeron: Jesucristo les enviaría un consolador. Pero si no es la misma palabra en este idioma hebreo, arameo, porque desconozco cuál de los dos sería, pienso yo, arameo, porque son los primeros libros. Si no es en arameo, la palabra pues tiene otra definición. Y sigo. Deriva de Nuach, véase Génesis 5:29 en esta referencia. La presencia de Dios le ofrece descanso a su pueblo. Esto es, su presencia nos conforta, consuela, aquieta y calma. Versículo 15. Y Moisés respondió, vamos a acercarnos un poco más. Y Moisés respondió: y su presencia si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria.
Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Estamos hablando al mero Jehová, al Padre. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés hace tablas nuevas. Capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, o sea, ni se aparezca nadie. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte, o sea, que no anden comiendo hierba en el monte en el momento que Jehová iba a bajar su presencia de Dios ahí. Un punto muy claro aquí, y hasta yo lo he hecho y me causó incomodidad, que en veces cuando un orador, estamos en la iglesia, está bajando la presencia de Dios. Yo a lo que he estado tomándome un cafecito cuando está muy helado el clima, y aquí lo que está diciendo, que ni los animales, ¿verdad? Es para que yo lo tome en cuenta, y quien lo entienda de esa manera que yo lo sentí ahorita, es que hay gente que está en las iglesias comiendo chetos, comiendo cosas, mientras el orador está hablando la palabra de parte de Dios, y la gente está pastando. Mala la comparación, poca la diferencia, pero a lo que dice aquí, hasta los animales deben de tener respeto ante la presencia de Dios. No se diga nosotros que nos decimos hijos de Dios. Amén. Y yo lo entiendo así. Si usted lo entiende de otra manera, a como usted, Dios directamente le dé a entender. Amén. Versículo 4. Y Moisés se alisó 2 tablas. Las primeras las había hecho Dios y le había escrito Dios. Las quebró Moisés, ahora le tocó hacer talacha. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Dice nada más: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, o sea, proclamando su nombre. Aquí es como si fuera el ángel, bajó Jehová, el ángel de Jehová proclamando el nombre de Jehová, o proclamando Jehová su propio nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo
y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. O sea, tómanos para ti, somos tuyos. Cuando hablamos de heredad, es algo que se le da en propiedad a alguien. Se renueva el pacto. Versículo 10. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, porque tenían otros dioses, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Acera. Acera era una diosa de aquel tiempo. Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, con D chiquita, con D minúscula. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. ¿A cuántos los han invitado a lo malo siendo hijos de Dios? Continúo. Y comerás de sus sacrificios. Hoy en día, nosotros en nuestro país, hay un ritual que se lleva a cabo el Día de Muertos en la iglesia tradicional, y de la cual salen todas las ya existentes. Es el Día de Muertos en el cual se conoce cuál era la comida preferida de la persona y se la preparan y se la llevan al panteón. Hay quien dice que se queda sin sabor, que queda insípida. Pero en aquellos tiempos que yo todavía no conocía de Cristo, yo la llegué a comer y sabía tan sabrosa como si no la hubiera tocado nadie. Y de hecho así es, pero ese ritual es malo. Ya cuando llega uno a los pies de Cristo, eso es como dedicársela a un Dios. Entonces nosotros no debemos de comer en ningún platillo que se destinó a un muerto. Alguien que ya pasó a mejor vida, esté donde esté. En el mundo espiritual, esté donde esté. Eso solamente lo sabe Dios. Pero no deben de comer. En la palabra de Dios dice que si usted una vez le dan a comer algo sacrificado a los ídolos y lo está comiendo, usted no va a ser castigado por la conciencia de otro. Pero si cuando usted está comiendo le dicen: esto fue sacrificado a los dioses, usted debe de dejar de comer por la declaración de aquel. Una vez que usted ya tuvo conocimiento, si sigue haciéndolo, ya es culpable. Si usted en el pasado, alguien le invitó un molito, un pozole, que fue hecho para el Día de Muertos, para algún ser querido de alguna familia, y lo comió, no es culpable, porque lo hizo en ignorancia, no sabía de dónde procedía. Pero si hoy, siendo hijo de Dios, se lo declaran y usted lo come, usted cae en pecado, porque fue declarado de que había sido sacrificado a los muertos. Pero una vez más, como Dios le hable a su corazón. Y con esto no quiero decir que la palabra de Dios es: si la quieres la toma, si no quieres no la tomas, sino que la lectura no admite debate. Yo leo y Dios le revela.
Versículo 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿A qué se refiere aquí? Hoy en día, en aquel tiempo, si alguien del pueblo hebreo se casaba con alguien que eran mujeres que adoraban a la diosa Sera, a Baal, a estos dioses antiguos, Astaroth, sé cuántos había. Si se casaban con ese tipo de mujeres, con esas creencias, tarde o temprano el hebreo iba a doblar rodilla a los dioses de ellas. Hoy en día, pues nosotros sabemos, ¿no? La iglesia tradicional tiene imágenes de diferentes materiales. Entonces un hijo de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, no puede casarse con una mujer que se arrodille o tenga su creencia, ya sea en vírgenes, santos, Malverde, Santa Muerte, porque esta mujer va a encauzar al Hijo de Dios a que haga lo mismo. No se diga si la hija de Dios se casa con un varón que tiene estas creencias, porque no sé en otros países, pero en México el que domina la familia es el varón. Entonces va a dominar fácilmente a su mujer y va a ser obligada a hacer lo que no conviene, porque su marido es su autoridad. Entonces la cabeza de la familia en México, donde aún prevalece el machismo, es el hombre. Y digo que prevalece el machismo en el mundo, porque en el cristianismo lo que prevalece es la palabra de Dios. Son similares, mas no iguales. Entonces aquí lo que dice es que no nos casemos en yugo desigual, como también dice la palabra, porque nuestros hijos se van a ir en pos de los ídolos de sus mujeres. Pero también que si ese hijo o hija está firme en la palabra de Dios, pues por medio de ella puede Dios entrar a esa familia y convencer al esposo o a la esposa. Pero lo recomendable es cásense mejor con alguien que tenga su misma fe, y desde novios váyanlo viendo. Como le dijo su padre a Sansón: ¿qué vas a buscar allá afuera? ¿Que no hay de las hijas de tu pueblo alguien de acuerdo a la voluntad de Dios con la que te cases? Y no lo hizo así, y se trajo con él problemas, que era un plan de Dios esa parte. Asegúrese que si lo hace usted, sea el plan de Dios, porque si no, usted lo que va a hacer es apartarse de Dios y perder su alma. 17. No te harás dioses de fundición, o sea, de oro, plata, bronce, cobre, de lo que se pueda fundir para dar figura y hacer los dioses. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Versículo 19. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Recuerden que estamos leyendo la ley mosaica, no la gracia, para que no lo quieran acomodar a hoy. Ya ven, debemos descansar el sábado. No, estamos leyendo el trato que hizo el pacto que hizo con Moisés y toda la gente hebrea de aquel tiempo. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año.
Hay doctrinas hoy en día que todavía agarran primicias. También es igual que el diezmo. Es parte de la ley de aquella organización, de aquella comunidad de aquel tiempo, que nada tiene que ver con la comunidad de la gracia, ¿verdad? Acá sí era por obras y ahorita es por gracia. Entonces seguimos. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y enseñaré tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre, o sea, pequeñito. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Riqueza literaria. Hecho, karat, cortar, cortar en pedazos, amolar, rebajar, hacer un pacto. Este verbo aparece casi 300 veces en el Antiguo Testamento. Generalmente significa cortar algo o rebajar algo mediante cortes, pero su uso más importante está en la frase que comúnmente se traduce como hacer un pacto. Caratera, el verbo más apropiado en este caso. Caratera, con cada kilo, caratera. Debido al corte de animales sacrificados cuando se inauguraba un pacto. Para una buena ilustración sobre la concertación de un pacto, veas especialmente Génesis capítulo 15 del 7 al 21, que ya lo leímos. La circuncisión, otra manera de cortar, es el pacto que admite a un varón hebreo en la congregación del Señor. En el Nuevo Testamento, el pacto eterno se hizo cuando el Cordero fue inmolado por su pueblo. Véase Hebreos 9:15, 10 del 10 y capítulo 10 del 10 al 22. En la circuncisión hoy en día en la gracia es circuncidar nuestra forma de ser, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y la circuncisión es quitar el caparazón al miembro viril. En este caso la circuncisión es quitar el caparazón a nuestro corazón, quitar simbólicamente, quitar el pecado, la inmundicia, el oprobio, todo lo que nos contamina nuestra alma, quitarla de nosotros mismos y dejar el corazón puro, abierto a Dios. Ahora la circuncisión es en el alma, en el espíritu, en nuestra forma de conducirnos, en nuestro carácter, no en el cuerpo. Si fuera en el cuerpo, adelante, con gusto lo haríamos, pero no es así. No es así. En el tiempo de los Hechos hubo un grupo de fariseos que quiso entablarlo. Ya eran fariseos que habían creído en el nombre de Jesucristo, pero como todos, ¿no? Cambiamos del mundo al cristianismo, o de cualquier otra religión al cristianismo, o de la brujería al cristianismo, la hechicería al cristianismo, y queremos arrastrar cosas del pasado a nuestro presente en Cristo. Y la palabra de Dios se encarga de ir sacudiéndonos, tumbando todo eso que nos contamina, tumbando todo eso que debe ser circuncidado. Seguimos adelante, versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Aquí me detengo.
El siervo no es mayor que su Señor, por eso digo que Jesucristo no tomó agua ni comió pan, o no comió pan ni bebió agua, porque dice que a los 40 días tuvo hambre, mas no dice que tuvo sed. Puede ser porque él mismo era agua, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ir viendo, pero cuando la mujer samaritana le dijo, si supieras quién soy, tú me pedirías agua, yo te daría agua viva. Cuando en la cruz que lo traspasaron con aquella lanza, salió sangre y agua. Pero salió sangre y agua porque por ahí escuché una doctrina que decían que solamente había agua. Dice, entonces aquí ya aclaramos el punto de que también Jesucristo no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El rostro resplandeciente de Moisés, versículo 29, ese resplandor que quisiéramos todos los cristianos. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, después de los 40 días y 40 noches, y que le dio quién sabe cuántos estatutos y las leyes del tabernáculo y sé cuánto, dice, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Regulaciones sobre el día de reposo. Capítulo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo, o sea que ni para cocinar, ni para calentarse. Así es de que si alguien quería tener fuego, tenía que tenerlo previsto desde un día antes, o desde antes de la hora señalada para comenzar. Ofrendas para el tabernáculo. Versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros tendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Y el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base.
las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Versículo 20. Se presentan las ofrendas del tabernáculo. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Fueron dos cosas: unos fueron estimulados por el corazón y otros fueron estimulados por el espíritu, y pudieron ser ambos. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo varón aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, piel de carnero teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Si se fijan, sabiduría para hacer todas las cosas que se hacen, que se necesitan para Dios. Hoy en día, Dios reparte sabiduría a todos sus siervos de acuerdo al lugar donde los va a ocupar. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Riqueza literaria. Efod. El efod era un chaleco o túnica ceremonial, una vestimenta sacerdotal que probablemente se extendía desde los hombros hasta la cintura. Una parte extendida llegaba el manto del efod, llamada el manto del efod, que estaba unida a la parte superior. Hacía de este una pieza que llegaba hasta los tobillos. El efod estaba cosido con una rica ornamentación y decoro, con un pectoral de manera muy complicada, con tela de lino. También tenía un cinto tejido y dos cadenas de oro que servían para asegurar las dos piedras de ónice que los nombres de las tribus de Israel. Con los nombres de las tribus de Israel. El pectoral mismo contenía 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. De esta manera, el sumo sacerdote cargaba sobre su corazón los nombres y las preocupaciones de las 12 familias de Israel. Seguimos, versículo 28. Y las especias aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Artesanos llamados por Dios, los que habíamos leído anteriormente. Versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri,
hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obras de madera, para trabajar en toda la labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que haga toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que haga toda labor e inventen todo diseño. Si se fijan, en la palabra de Dios hay muchos hombres que han inventado hoy la luz, que han inventado celulares, internet, todo, naves, autos. Si se fijan, Dios es el que da la sabiduría para que inventen. Dice invención, y de bordado azul en púrpura. Me queda pendiente investigar si estos hombres, que yo creo que sí, todavía no morían, y no se dice que hayan nacido en los 40 años que anduvieron en el desierto. Entonces estos hombres probablemente eran de los que estaban cautivos en Egipto, donde supuestamente estaban abandonados por Dios, porque la palabra de Dios dice, y Dios se acordó de ellos. Pero a lo que se ve, aún estando en Egipto, Dios estuvo dando sabiduría a estas personas hasta llegar a ser profesionales, cuando Dios los llamó a adorarle, a servirle, y los puso a trabajar en lo que ya habían aprendido en Egipto. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede emplear lo que aprendió en el mundo a beneficio de la obra de Dios. Si aprendió a cantar, si aprendió a leer, si aprendió a hablar, si aprendió a tocar, que en la doctrina que yo predico en el Evangelio del Señor no hay problema con ningún ritmo, no hay problema con ningún instrumento, porque todo bajo el cielo es de Dios y para Dios. Satanás es el que, confundiendo al hombre, le ha dado mal uso para sus maleficencias, para el pecado, para el mal camino. Pero todo es de Dios y para Dios. Porque muchos critican ciertos ritmos porque no les gustan, porque no les agradan, pero sinceramente les digo, todo lo que se canta, tenga o no tenga música, lleva el mismo contenido musical. Todo sería pecado, sea más lento o más rápido, de la manera que sea. Alabanza es alabanza, porque aún los que rechazan instrumentos musicales y dicen que solamente con la boca acepta Dios la alabanza, aún ellos usan las mismas escalas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Son las 7 escalas universales y todos usan las mismas, porque algunos satanizan el rock, yo no lo escucho, el reggaetón, muy poquito, pero sí se quieren quedar con balada, sí se quieren quedar con música instrumental sin voz, sí se quieren quedar con viva voz, y algunos después en su casa oyen música mundana. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo le digo, todo es de Dios y para Dios. Y aunque estaba en el mundo, Dios lo estaba preparando allá en el mundo. Dentro de sus errores, dentro de sus fallas, aún así Dios le estaba dando escuela. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios nos estaba dando escuela.
y nos pasó por situaciones para que hoy seamos lo que hoy somos. Y ya en el camino de Cristo comenzamos a tirar el polvo, a tirar la tierra pecaminosa, a tirar nuestras malas conductas y malos pensamientos, malos hábitos. Entonces dice, y Dios, y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Capítulo 36. Ahí me acabó. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. El pueblo da más de lo necesario. Ay, eso quisieran muchos, ¿verdad? Hay mucho que todo el dinero que se da para la obra de Dios es para la obra de Dios. Y se ha sabido de casos de gente que se ha enriquecido con la palabra de Dios, pero nosotros no nos encarguemos de eso, que tome control el Señor, porque tenemos un Dios vivo. O sea, si en las cosas personales dice el Señor, mía es la venganza, contimás en las cosas que son del Señor, contimás razón va a decir Él, espérame, si voy a defenderlo en las cosas que les competen a ustedes, yo me encargo de las cosas que me competen a mí. Versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto toda sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel, que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. También hay que ver que hay veces que hay necesidades en las congregaciones, y también muchas personas teniendo teniendo lo necesario, cierran su mano y no ofrendan. También eso está mal, porque si usted ve que en su congregación hace falta un micrófono y usted tiene la manera y cierra su mano, se va a comprar el micrófono, pero con el sacrificio de sus hermanos, y tal vez ellos tenían menos posibilidades de poder comprarlo que usted. O sea, es un ejemplo de que si usted tiene la manera, hágalo, porque de todos modos Dios le va a bendecir de otra manera. Y no lo digo también para que lo haga como quien entra con 10 pesos una rifa y se gane 1000, porque también no se trata de utilizar el poder de Dios para la avaricia. No, simplemente le digo, lo que usted le dé a Dios no le va a hacer falta. Dios va a ministrar lo que usted necesita. Eso se refiere. Hay veces que la doctrina es, Señor, multiplícale el 100 por 1 y el 1000 por 1, cuando debería uno de ofrendar y poner su fe en que Dios va a darnos lo necesario. Si Él ve que no nos hace falta, así lo va a dejar. Si Él ve que nos hace falta el 100 y el 1000, Él lo va a dar. Pero dejar que el Señor decida, no nosotros estar aferrados a que al 1000 por 1. Y también, sea sabio al ofrendar. La palabra de Pablo en el Nuevo Testamento es de que cada quien dé conforme haya prosperado. No se quede sin comer por ofrendar tampoco.
porque el motivo tampoco no es que unos tengan más y otros menos, porque, o sea, no se queden sin comer por ofrendar, porque después también no vayan a decir yo ofrendo y Dios no me bendice. No, es que estás dando lo que Dios no te está pidiendo. O sea, todo es con equilibrio, todo es con equilibrio. Sé obediente, no sacrificado. Ok, dice en el 7 para terminar, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué bonito que en una obra del Señor tengamos lo suficiente para construir templos, comprar bancas, echar pisos, embellecer, comprar refrigeraciones. Qué bueno sería. Y el que tenga más, que dé más, y el que tenga menos, dé menos. Uno podrá cooperar para un saco de cemento, mientras que un solo hermano puede cooperar para una refrigeración. Un saco de cemento anda alrededor de los 400 pesos, mientras que una refrigeración anda alrededor de 15,000 pesos. Más abajo, más arriba. ¿Verdad? Cada quien dé conforme haya propuesto en su corazón y conforme haya prosperado. Y que el que dé más no se ande fijando al que dio menos, ni el que se dio menos se sienta menos porque no pudo dar más. O sea, cada cual el Señor lo haya bendecido. Lo malo es cerrar la mano totalmente. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, alguien se va a sacrificar, alguien va a ser galardonado. Construcción del tabernáculo, versículo 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Ya lo habíamos leído todo esto en la Biblia Nueva Traducción Viviente, para que entendiéramos las medidas sin estarnos imaginando que son codos o, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de leer lo mismo. Estamos en capítulo 36 y versículo 9. Vamos a ver. Ok. Entonces vamos a repetir el 9. Las 10 cortinas las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro de 80 centímetros de ancho. Se juntaron 5 de estas cortinas para hacer una larga, y lo mismo se hizo con las otras 5 para formar una segunda cortina larga. Bezaleel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las 12 cortinas largas. De ese modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida: 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezaleel juntó 5 de estas cortinas para formar una larga, y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada cortina larga, y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezaleel construyó
Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho, y tenía 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezaleel construyó 20 de estos soportes para sostener la cortina del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, 2 bases de cada soporte, y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construyó otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, entre paréntesis, 2 bases por cada soporte. Hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo. Juntó con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera. Así que había 8 soportes de la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, entre paréntesis, 2 bases por cada soporte, cierra paréntesis. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Preparó también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que da al occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo a otro. Recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños, y también recubrió de oro los travesaños. Para el interior del tabernáculo, Bezaleel hizo una cortina especial de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina, hizo 4 postes de madera de acacia y 4 ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y los colocó en 4 bases de plata. Luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseño refinado, usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes, con sus capiteles decorativos y ganchos, estaban recubiertos de oro, y las 5 bases eran de bronce fundido. Seguimos con el capítulo 37. Construcción del arca del pacto. Después Bezaleel construyó el arca de madera de acacia con un cofre sagrado de 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le puso una moldura de oro alrededor. Fundió 4 anillos de oro y los fijó en las 4 patas, 2 anillos a cada lado. Luego hizo varas con madera de acacia y la recubrió de oro. Entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla. Después hizo la tapa del arca, y luego de la expiación de oro puro. Medía 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Hagan de cuenta que era una camilla. Las varas eran como llevar una camilla para de esos de la Cruz Roja. Versículo 7. Formó 2 querubines de oro labrados a martillo y los colocó en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldeó los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formaban una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estaban frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Construcción de la mesa. Luego, Bezaleel hizo la mesa con madera de acacia, que medía 92 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso una moldura de oro alrededor del borde. La adornó con un reborde de 8 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro alrededor del reborde. Hizo
4 anillos de oro para la mesa y los fijó en las 4 esquinas, junto a las 4 tapas, la misma acción del arca. Los anillos fueron fijados cerca del borde para sostener las varas que se usaban para transportar la mesa. Bezaleel hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Después hizo recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cacerolas, frascos y jarras, los cuales se usaban al derramar las ofrendas líquidas. Construcción del candelabro. Luego Bezaleel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Hizo todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. El candelabro tenía 6 ramas que salían del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tenía 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. El tronco del candelabro estaba artesanalmente trabajado con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Había un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salían del tronco, todo hecho de una sola pieza. Los brotes de almendro y las ramas eran de una sola pieza con el tronco de oro puro labrado a martillo. También hizo 7 lámparas para el candelabro, las despabiladeras de las lámparas y las bandejas, todo de oro puro. Para hacer el candelabro completo, junto con sus accesorios, se usaron 34 kilos de oro puro. Construcción del altar del incienso. Después Bezaleel construyó con madera de acacia el altar para quemar el incienso. Lo hizo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de las mismas piezas de madera del altar. Recubrió de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y le puso una moldura de oro alrededor de todo el altar. Hizo 2 anillos de oro y los fijó en 2 lados opuestos del altar, por debajo de la moldura de oro, para que sostuvieran las varas que servían para transportarlo. También hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Luego elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Esto es lo que no se podía reproducir para ningún uso aparte del que era el servicio de Dios. Construcción del altar del holocausto. Capítulo 38. Igualmente, luego Bezaleel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas. Era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo y 1 metro con 40 centímetros de alto. Hizo cuernos en cada uno de los 4 esquinas, de modo que en el altar y los cuernos formaban una sola pieza. Recubrió con bronce el altar. También hizo de bronce todos los utensilios para el altar: recipientes para la ceniza, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros. Luego hizo una rejilla de bronce y la instaló a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Después fundió 4 anillos y los fijó a las 4 esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar. El altar era hueco y estaba hecho con tablas. Construcción del lavamanos. Además, Bezaleel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Construcción del atrio.
Después Bezaleel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo y estaban sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Bezaleel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Luego confeccionó un conjunto de cortinas semejante para el lado norte, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce, y también colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata y sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental, flanqueada por dos cortinas. La cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino, de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata. Para la entrada del atrio confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul y púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto, igual que las cortinas de las paredes del atrio. Estaba sostenida por 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata y los ganchos y los anillos también eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. Inventario de materiales. A continuación se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés. Itamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Le ayudó Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro que sumaron un total de 994 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Toda la comunidad de Israel dio 3,420 kilos de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de un becá, que equivale a medio ciclo, según el peso del ciclo del santuario. Recaudaron el impuesto de los 603,550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad.
Para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario y los postes que sostenían la cortina interior, se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 2.407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo y para el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. También se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio, las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo del atrio. Muchas veces nosotros pensamos que está facilito la vida de los hebreos y que no entraron a la tierra prometida, pero eran miles de kilos los que ellos tenían que transportar cada que el Señor los movía de un lugar a otro. Eran toneladas las que tenían que mover los levitas. Para eso tenían que tener un equipo de transporte, de carretas y de bueyes o de bestias de carga para moverlas, sin tomar en cuenta que ellos también tenían que llevar su equipaje. Estas tiendas eran casas, no eran la famosa tienda de campaña, que no dudo que la haya habido en aquel tiempo, pero las tiendas en aquellos tiempos eran casas grandes, una habitación de 5 metros por 5 metros. O sea, era algo grande y todo eso tenía que ser sostenido y tenía que ser pesado para que se pudieran anclar y pudieran soportar fuertes vientos, tormentas de arena. Acuérdense que en los desiertos, en algunos hay tormentas de arena muy continuamente y todo eso tenían que soportar. O sea, había carga, no era nada más cargar, que se transportaban y cargaban la pura el arca del pacto y pues eran miles de levitas, así se le iban pasando. O sea, eran toneladas que se tenían que organizar para desarmar, transportar y armar de nuevo, y ya una vez hecho eso, entonces ya poder organizar sus tiendas donde ellos mismos vivían. Capítulo 39. Fabricación de las vestiduras del sacerdocio. Ya ve que habíamos leído cómo iban a ser, ¿verdad? Pero aquí ya vamos a ver la hechura. Dice: los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor les había ordenado a Moisés. Confección del efod. Bezaleel hizo el efod de lino de tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro, trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad, lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las 2 piedras de ónice en monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabadas los nombres de las tribus de Israel, como se graba un sello. Bezaleel fijó las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel.
Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del pectoral. Bezaleel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hizo el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. Sobre el pectoral incrustaron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, una ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaban a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral al efod, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron 2 monturas de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y los fijaron a las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los 2 cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las hombreras del efod. Después hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Después sujetaron con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. De este modo, el pectoral quedaba finalmente unido al efod por encima de la faja decorativa. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Otras vestiduras para los sacerdotes. Versículo 22. Bezaleel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod, con una abertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde, de modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino. También hicieron la ropa interior de lino de tejido fino. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Por último, hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad de oro puro. La grabaron como un sello con las palabras Santo para el Señor. Con un cordón azul sujetaron el medallón, el turbante de Aarón, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Moisés revisa el trabajo. Por fin, el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés.
Y presentaron a Moisés el tabernáculo completo, la carpa sagrada, con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca del pacto y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, cortinas para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor les había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Capítulo 40 y último del libro de Éxodo. Es el tabernáculo, queda terminado. Versículo 1 del capítulo 40. Luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo el primer día del año, coloca dentro del arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después, cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar detrás de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. En el segundo año, amén. Los preparó para hacer esto desde Egipto.
Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar. Se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Fíjense que aquí hay una cosa, hay veces que ahí me he fijado, y bueno, lo voy a decir de esta manera para no ofender, pero Jehová llama al hombre sin que el hombre lo decida por decisión propia para un ministerio. Lo pone en el corazón, o se han visto obligados, como en el caso del profeta Jeremías, que no quería, el caso de Moisés, que no quería. Después viene la misión dada por parte de Dios y se realizan las cosas tal como Jehová lo dice. Por ejemplo, una iglesia, un pastorado. Primeramente Dios lo llama, luego le da instrucciones, luego a través del pueblo hace que abunde todo lo necesario para la obra, y después, cuando se da todo, viene lo que repetitivamente aquí viene: como Jehová dijo a Moisés, como Jehová dijo a Moisés, y se hizo esto y aquello como Jehová dijo a Moisés. Entonces este es consejo para cada uno de nosotros que queremos servirle a Dios, que queremos tener un ministerio. Tenemos que ser llamados y Dios nos va a dar el propósito. No vamos a andar adivinando qué sigue y qué sigue y qué sigue, porque Dios a Moisés le dijo todo cual específicamente ocupaba que se hicieran las cosas. Así, así, así y asá. Y muchas veces nosotros nos podemos quedar, si Dios no nos instruye, con el así y que sigue. Doblemos rodillas primero para que Dios nos dé las instrucciones y un día después podamos decir: y lo hicimos así como nos mandó Jehová. Sigo leyendo. Dice: y la nube y la gloria. Versículo 34.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Como en el primer templo de Salomón, ¿recuerdan? Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, todo lo que tuvieran que hacer. Dice en el versículo 36 de la Nueva Traducción Viviente, dice: cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y le seguía. Dice el 37, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él. Fíjense, era como un reflector hoy en día, pero mayor. Pero lo que me refiero es de que con un fuego durante la noche, Jehová hacía luz en la oscuridad. Dice, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea, todas sus jornadas, que mientras caminaban el pueblo de Jehová para donde le ordenaba que caminara, en todas sus jornadas ellos veían la nube y el fuego. Hemos terminado el libro de Éxodo. Solamente son 40 capítulos. Hemos terminado. Se dice que se cree que el autor es Moisés, de acuerdo con la tradición. Fecha, alrededor del año 1400 antes de Cristo. Tema, liberación. Palabras claves: liberar, sacrificio, señal, tabernáculo, santuario. El trasfondo del libro dice: el libro de Éxodo constituye la continuación del relato de Génesis y trata del desarrollo de un pequeño grupo de 70 personas dentro de una nación de varios millones de habitantes. Los hebreos vivieron en Egipto 430 años, la mayor parte de ellos en la servidumbre. Éxodo recorre la historia de Moisés, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, el viaje desde Egipto al monte Sinaí, donde recibieron las tablas de la ley de Dios y sus instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo. Termina con la edificación del tabernáculo como morada de Dios. Cabe mencionar que ahora nosotros somos la morada, templo y morada del Espíritu Santo. Somos el altar, morada y tabernáculo del Señor. Que Dios me los bendiga. Padre Santo, gracias, Señor, por ayudarnos, por prestarnos vida y salud, Señor, para terminar de leer este libro de Éxodo, Señor. Y le pedimos, Padre Santo, que nos ilumine en el siguiente libro que continuaremos leyendo en la próxima ocasión, nuestro libro de Levítico, Señor, que usted nos ha ministrado con él. Bendiga, Señor, a todo aquel que ha terminado, Señor, juntamente con nosotros el libro de Éxodo, Padre Santo. Bendígalo, Señor, y estimúlelo, Señor, a continuar con nosotros en esta lectura hasta terminar toda la Biblia. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Se despide de ustedes el hermano Rigo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.